Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, miembros del cuerpo de Cristo. Es un gran privilegio el poder estar exponiendo la palabra de Dios, delante de Dios y de parte de Dios a su grey, al pueblo que Cristo Jesús compró con su propia sangre. Y sabemos lo esencial que es la unidad dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, tanto así que en la permanencia del amor de Dios nosotros podemos ir creciendo en un nivel de espiritualidad que nos acerca aún mucho más a la grandeza del poder del conocimiento de Dios para poder vivirlo en el mismo poder del Espíritu de Dios para la alabanza de su nombre. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la unidad cristiana. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la unidad en la iglesia. Y algunos podrían preguntarse cuál es la diferencia entre la unidad cristiana y la unidad de la iglesia. Cuando nosotros hacemos un buen uso y ejercicio de la buena interpretación de la palabra de Dios, entendemos de que la vida cristiana es todo aquel hombre que ha llegado por gracia de Dios a poner su fe en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Él puede vivir una vida cristiana donde sea que él se encuentre, en su hogar, en su trabajo. Pero cuando nosotros entendemos la unidad de la iglesia, que a la misma vez sabemos de que la iglesia está compuesta por todos los redimidos por la sangre de Cristo Jesús, cabe destacar de que cada comunidad, de que cada hogar, de cada familia, comúnmente se reúne en una iglesia local donde día tras día o domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, está escuchando la palabra de Dios, donde sus pensamientos van siendo renovados, cambiados, transformados por medio de la misma palabra de Dios, donde nosotros podemos conocer el carácter de Cristo, cómo Cristo piensa, cómo Cristo actúa, y así nosotros ser imitadores de Él, como el apóstol Pablo le dijo a su discípulo amado Timoteo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y es la importancia que cada iglesia local debe de tener para poder comprender las Escrituras claramente y con precisión, como el Espíritu de Dios ha dicho a las iglesias. De modo que el título del mensaje del día de hoy es la unidad en la iglesia. Vamos a estar viendo las características, los resultados, los propósitos de esa unidad que Dios decide por medio de su gracia, por medio de la palabra, por medio de su oración, que nosotros podamos tener y en la cual debemos permanecer para poder mantenernos, hermanos, con un espíritu de humildad, de mansedumbre, soportándonos unos a otros, y que a la misma vez cada uno de nosotros pueda permanecer en el amor de Cristo como Dios quiere que lo hagamos. El día de ayer estuvimos abordando la palabra de Dios del punto de vista donde todos los hermanos tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos. Estuvimos poniendo ejemplos prácticos, y el día de hoy vamos a estar viendo del punto de vista acerca de cómo el pastor debe de estar liderando conforme al corazón de Dios para que exista esta unidad, ese amor, ese vínculo perfecto como la palabra de Dios lo describe en su revelación. De modo que vamos a tener la porción de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que puedan leer primera carta o epístola del apóstol Pedro, en capítulo 5, versículo 2, donde Dios mismo ha inspirado esta palabra que exhaló Él, salió de Él, del propio corazón de Dios, para que todos los pastores en todas las iglesias donde están pastoreando puedan ser pastores conforme al corazón de Dios y llenos del Espíritu de Dios, con la sabiduría que Dios da y quiere
que el líder de la iglesia pueda compartir a la grey que él mismo compró con su propia sangre. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oremos, amados hermanos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, tú eres el pastor de pastores, tú eres el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Permítenos, oh Señor, ser enseñados por medio de tu palabra, que es inerrante, que es infalible, que es suficiente para cada uno de nosotros, y así poder conocer todo cuanto tú quieres que nosotros conozcamos conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, oh Señor, en cuanto a la unidad de la iglesia. Y que todo comienza, oh Señor, desde la fidelidad a las Escrituras, poniendo por obra tus mandamientos, viviendo en sumisión a tu voluntad, y así poderte glorificar y exhibir, Señor, las grandezas de las maravillas, de las riquezas en gloria que tú has proporcionado para cada uno de nosotros en el poder y la llenura de tu Espíritu Santo, para que tu iglesia pueda ser enseñada, transformada y ayudada por tu gracia en el amor de Cristo Jesús. Es mi oración que cada hermano aquí presente y que los que nos escuchan vía redes sociales puedan comprender, oh Señor, lo esencial que es la unidad en la iglesia. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esencia, a lo largo de toda la historia redentora, Dios ha levantado a muchos hombres a quien Él mismo ha capacitado, a quien Él mismo ha dado de su poder, de su sabiduría, para poder liderar al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios no se vaya a desviar del camino recto, justo y santo de Dios. Y es ahí donde Dios usa a estos siervos, que los convierte para su honra y para su gloria, tanto así que nosotros podemos ver reflejado en la palabra de Dios que vino el Hijo del Hombre no para ser servido, sino para servir y para poner su vida en rescate por muchos, quien Él mismo pronunció: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y nos dejó esa enseñanza para que verdaderamente nosotros podamos comprender que a la alimentación sólida, suficiente, poderosa, que es la palabra de Dios que Él nos da, es a la que tenemos que estar buscando continuamente para poder saciarnos y para poder ir renovando el entendimiento de nuestras mentes, conformándonos a la voluntad de Dios bajo el poder de la llenura del Espíritu de Dios. Dios ha usado al apóstol Pablo, un hombre que fue transformado y que a la misma vez se puso a predicar la palabra de Dios con su boca y con sus hechos. Y eso, hermanos, fue algo muy notorio, tanto así que se entiende que él escribió 13 cartas, y que a la misma vez la mayoría de los relatos que describen el libro de los Hechos hablan de cómo Dios usó sobrenaturalmente a este hombre por medio del poder del Espíritu de Dios para que la iglesia de Cristo Jesús fuera una iglesia edificándose en el amor de Cristo, en la unidad del vínculo de la paz, y así poder permanecer fuertes, fortalecidos en la roca que es Cristo Jesús, para que podamos ser unas personas firmes, hermanos, en el Evangelio, que no fluctuamos, que no nos movemos de nuestro pensamiento, hermanos, de que ahora hemos creído y conocido a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en quien permanecemos, en quien está la vida, porque Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Una de las enormes responsabilidades, hermanos, de todo pastor en toda iglesia, y la principal podría llamarse, es alimentar o apacentar a las ovejas.
otra de las grandes responsabilidades es cuidar a las ovejas, servir a las ovejas, velar por las ovejas, orar por las ovejas, amar a las ovejas. Se preocupa por mantener unidas a las ovejas, enseña a las ovejas a hacer todo para la gloria de Dios. Un pastor modela el carácter de Cristo a las ovejas y a la misma vez él también entrega su vida por las ovejas. De modo que estas 10 características, estas 10 responsabilidades, hermanos, vamos a estar viéndolas para que en la iglesia de Cristo Jesús pueda existir una unidad, pueda existir una paz, una armonía. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, el día de hoy estuvimos abordando de un punto de vista congregacional el amarnos unos a otros, el perdonarnos unos a otros, no es menos cierto que hay una enorme responsabilidad en todo pastor, en todo líder a quien Dios ha puesto en las iglesias para poder tener estas características, enseñándoselas a su pueblo, al pueblo de Dios, a la grey de Dios. De modo que la primera es alimentar a las ovejas, y eso lo encontramos en el cimiento mismo de la palabra de Dios. Es la base del texto que acabamos de leer, donde dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Cuando un pastor está alimentando, que significa apacentar, a la grey de Dios, al rebaño de Dios, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, los hijos de Dios comen el alimento santo, sagrado, puro, donde ellos continuamente están siendo saciados, y no se les va a permitir a ellos ni al pastor que está exponiendo fielmente la palabra de Dios el poder pensar en las cosas superficiales, triviales de este mundo, porque ellos solamente van a querer desear la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, que los va a guiar, que les va a dar la sabiduría para poder aún la congregación y junto con el pastor vivir en sus hogares, con sus esposas, con sus hijos, con sus familias, una vida que glorifique a Dios, una vida que honre a Dios. ¿Por qué razón? Porque el pastor es el responsable, amados hermanos, de saturarse de la palabra de Dios, de alimentarse primeramente de la palabra de Dios, para luego venir y compartirla con el pueblo de Dios, para que conozcan a Dios, para que honren a Dios como Dios quiere ser conocido y honrado, y a la misma vez adorado. Y esto es muy preciso en las Escrituras, hermanos, el verdaderamente alimentar a la grey de Dios con la sana doctrina. La otra es cuidar a las ovejas. Lo dice el mismo texto después de lo que acabamos de leer. Cuidando de ella, dice la palabra de Dios. Un pastor debe de estar protegiendo, cuidando a las ovejas. ¿De qué forma lo hace el pastor? El pastor lo hace de una forma voluntaria, como el mismo texto lo expresa, y con ánimo pronto de querer estar al tanto de cómo están las ovejas, las desventajas que tienen las ovejas. Un pastor tiene que ser un pastor con discernimiento espiritual para poder ver de qué forma puede ayudarle a las ovejas, conforme a la palabra de Dios, a poder salir de cualquier situación en la que se encuentre y fortalecerla y darle ánimo y ayudarle y guiarla al buen pastor que es Jesucristo, cuidándola, hermanos, a la misma vez con la sana doctrina, no desviándose de la palabra de Dios en ningún momento. En tercer lugar, debe de servir a las ovejas. En Mateo 20:28 Jesucristo dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué razón, hermano? Porque la forma en cómo el hombre de Dios, el pastor, el poimen en el original griego, está sirviendo a la grey de Dios, esa es la forma en que verdaderamente demuestra el amor de Dios. Entre más sirvo a la grey de Dios, entre más sirvo al pueblo de Dios, más demuestro yo el amor que siento por Dios. De modo que no podemos ser pastores, o no deben de haber pastores en las iglesias perezosos, porque esos pastores perezosos son pastores ineficaces. De modo que la otra característica es que los pastores velan por las ovejas.
Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores están alertas, hermanos, velando por las almas que Cristo Jesús compró con su propia sangre. Se preocupan por ellas y están tratando de vivir verdaderamente en la vida que agrada a Dios, modelando y exhibiendo el carácter de Cristo Jesús, para que verdaderamente puedan las ovejas aprender de Él y poder decir los pastores las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo a Timoteo: imítenme a mí como yo imito a Cristo Jesús. Eso es muy importante, amados hermanos. A la misma vez, hermanos, en Lucas capítulo 2, versículo 8, relata cómo es que habían pastores que velaban y guardaban vigilias de la noche sobre su rebaño. Esta es una característica, hermanos, que nos puede llevar a una ilustración que pueden ser rebaño, ovejitas, animalitos, con las cuales Dios nos compara para poder tener un entendimiento más claro, que se vela por ellos. ¿Por qué razón? Porque se sabe que Satanás anda con las artimañas buscando a las personas para devorarlas. Y es ahí donde siempre tiene que existir esa vigilia de los pastores para la grey de Dios, en cuidado continuamente con ellos. Otro es orar por las ovejas. El apóstol Pablo, con un corazón pastoral, en primera carta, o mejor dicho, en el capítulo 1 a los Colosenses, versículo 3, dijo que él siempre estaba orando por ellos, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Otra de las grandes responsabilidades del apóstol Pablo es estar orando siempre por la grey de Dios, hermano. Eso es muy importante, que un pastor ore continuamente para que haya amor genuino en la iglesia entre los mismos hermanos, para que reine la paz de Cristo en sus corazones, para que viva la armonía de Dios en cada uno de ellos, porque eso es lo que agrada a Dios. Otra enorme responsabilidad y característica, hermanos, de los pastores, según Filipenses capítulo 1, versículo 8, es que los pastores aman a las ovejas. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en 1:8: porque Dios me es testigo de cómo os amo. Porque Dios, el apóstol Pablo está poniendo de testigo a Dios de cómo Pablo ama a esa congregación, a la iglesia de Dios, a todos vosotros, dice, en el entrañable amor de Cristo. Un pastor que ama entrañablemente a Cristo Jesús, ama a la iglesia de Cristo, ama a la congregación, ama a los miembros que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús, hermanos. Y a la misma vez, hermanos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios nos enseña cómo es que Pablo se preocupaba por mantener unidas a las ovejas, porque es de ahí donde comienza todo, hermanos. El liderazgo espiritual que Dios ha puesto en la iglesia es el responsable de que pueda existir unidad en los miembros del cuerpo de Cristo, unidad en la iglesia, en la grey, en el rebaño del Señor. Dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, dice Pablo, unidos. Pablo se preocupaba para que la iglesia fuera unida, con un corazón pastoral. Él quería que reinara la unidad en la iglesia, no las divisiones, porque las divisiones traen destrucción al cuerpo de Cristo, y eso no le agrada a Dios. Y eso lo enseñó, lo modeló el apóstol Pablo. En una misma mente y en un mismo sentir, dice el apóstol Pablo, de que tenían que estar todos unidos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo enseña a las ovejas a hacer todo para la gloria de Dios. Y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ustedes pueden ir viendo todas estas características de un pastor con un gran corazón conforme al de Dios, que se preocupa por todo esto en la iglesia local. También
Pedro nos dice de que todo pastor debe de modelar el carácter de Cristo, debe de ser un ejemplo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Eso significa que Dios ha puesto la grey de Dios, la grey que Cristo compró, al cuidado de los pastores. Es muy importante eso, hermanos, tomarlo en cuenta. Dice Pedro, sino siendo ejemplos a la grey. Hay que modelar el carácter de Cristo al pueblo de Dios. Se debe de ser ejemplo a la grey. ¿Ejemplo en qué? En lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se piensa, incluso en lo que se siente. ¿Por qué razón? Porque cuando se está viviendo conforme a esta característica, se está honrando a Dios. Y a la misma vez, Hebreos, el autor de la epístola a los Hebreos, en capítulo 13, versículo 7, dice que a la misma vez hay que considerar cuál haya sido el resultado de la conducta de los pastores. Porque dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y les dice, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Una conducta en mansedumbre, en humildad, como el corazón de Cristo, e imitad su fe. Debemos de modelar verdaderamente el carácter de Cristo, los pastores, porque las ovejas han sido compradas a precio de la sangre de Él y merecen verdaderamente el que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo en ellos. Y Jesucristo enseñó esto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11, que Él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Hasta este momento nosotros hemos visto, hermanos, estas 10 características de que un pastor, conforme al corazón de Dios, verdaderamente va a alimentar a las ovejas, a cuidar a las ovejas, a servir a las ovejas, el Señor Jesucristo, a velar por las ovejas, a orar por las ovejas, a amar a las ovejas, a preocuparse porque las ovejas se mantengan unidas, a enseñarles a las ovejas a hacer todo para la gloria de Dios, a modelar el carácter de Cristo. Esto es muy esencial, hermanos, en toda iglesia. Ahora, hay una advertencia, y no deje de escuchar o prestar atención a la palabra que yo voy a decir. Severa. Hay una advertencia severa para todos aquellos pastores que no estén cumpliendo todas estas características mencionadas anteriormente. Dios reprende, hermanos, a los malos pastores. Isaías capítulo 56, versículo 11 dice: miren la descripción que Dios da en su palabra a los malos pastores. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, dice Dios. Todos ellos siguen sus propios caminos, están caminando en su propio yo, en su propia voluntad, lejos de la voluntad de Dios. Cada uno busca su propio provecho, no piensan en el bienestar de las ovejas, de la grey, cada uno por su lado. Y ese es un peligro que puede existir en el corazón de todo pastor que no está obedeciendo la voluntad de Dios. Y hay que prestar atención a esto, porque debemos de prestar atención a lo que Dios tiene que decir, que siempre va a ser mucho más importante que lo que el hombre tiene que decir. También dice Dios mismo en Jeremías capítulo 3, versículo 15, que Él va a dar pastores según su corazón, según mi corazón, dice Dios, que os apacienten, que os alimenten. ¿Con qué? Con ciencia y con inteligencia. Anteriormente vimos que había pastores que no entendían, no tenían ciencia ni inteligencia, ni sabiduría, que es el conjunto de conocimientos llevados a la práctica. Pero Él mismo dice de que va a dar pastores según su propio corazón, que estén sumisos a la voluntad de Dios. Y en Jeremías capítulo 10, versículo 21, Dios dice en su palabra que hay pastores que se volvieron orgullosos, engreídos y vanidosos, porque eso significa la palabra inflacuaron, como dice Jeremías 10:21.
porque los pastores se infatuaron, se volvieron orgullosos, engreídos, vanidosos y no buscaron a Jehová. Todo pastor que no esté buscando el conocimiento, la cercanía con Dios, con Jesucristo, que no esté alimentándose directamente con Dios, que no tenga un encuentro con Dios continuamente en oración, en ayuno, en alabanza, en adoración, en lectura de su palabra, en poner por obra a la misma vez su palabra, ese es un hombre que es fatuo. Y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron. ¿Cuántos pastores no prosperan, hermanos? Porque no buscan a Dios con todo su corazón. Y dice, y todo su ganado se esparció, sus ovejas son esparcidas, hermanos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 10:21. En Jeremías capítulo 12, versículo 10 al 11, Dios dice que muchos pastores, el peligro de muchos pastores que están caminando lejos de la voluntad de Dios, el resultado que ellos crean en la congregación y en la iglesia es que ellos destruyen al rebaño, destruyen a la grey. Lo dice Dios, oiga cómo dice, Jeremías capítulo 12, versículo 10 al 11. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, la pisotearon, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa, dice el Señor. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre, oiga, que reflexionase, que meditase en la palabra de Dios para ponerla por obra, para vivirla. Y Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 4, hay una gran represión de parte de Dios a aquellos pastores que destruyen y que dispersan las ovejas del rebaño de Dios. Dice Jeremías 23, del 1 al 4, ay de los pastores. Este ay es un juicio que Dios manda a los pastores que destruyen su grey, su rebaño. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros, ustedes, dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Déjenme detenerme un momento ahí. ¿Quién castiga la maldad de las obras de los malos pastores que destruyen el rebaño de Dios? Dios mismo, ¿verdad? Ahora, muchas veces, tal vez cuando no hemos reflexionado, hermanos, lo suficientemente en la palabra de Dios, tratamos de defender a malos pastores con malas actitudes, con hipocresía, que destruyen a la grey de Dios, al rebaño de Dios. Pero cuando leemos estos textos, cuando los estudiamos, cuando reflexionamos en ellos, verdaderamente nadie, ninguna persona debe de estar defendiendo a estos hombres que destruyen el rebaño de Dios. Al contrario, hay que hacernos de lado, de la justicia, caminar en el camino recto, santo, agradable y perfecto del Señor, como Dios quiere que andemos verdaderamente de todo nuestro corazón, y que sea Dios encargándose, castigando a esos malos pastores que no han sabido gobernar sabiamente a la iglesia que Cristo Jesús compró con su propia sangre. De modo que es Dios, es el Espíritu Santo que nos abre los ojos del entendimiento para podernos dar cuenta qué es lo que está sucediendo, hacernos a un lado y que sea Dios obrando, castigando, reprendiendo toda hipocresía, toda maldad de corazón en todos los malos pastores que destruyen y que dispersan a las ovejas del rebaño que Él mismo compró. Dice Dios, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Aquí es literalmente a los pastores, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas, oiga lo que dice Dios, pastores que las apacienten, que las alimenten.
y no temerán más, ni serán amedrentadas, ni serán menoscabadas. Menoscabadas quiere decir no van a ser desacreditadas. Aquellos pastores que han acostumbrado a desacreditar a las ovejas del Señor, Dios los va a reprender y Dios va a poner a pastores conforme a su corazón para que ya no sean desacreditadas esas ovejas del Señor. Dice Jehová en Jeremías capítulo 23, versículo 4. Y Ezequiel 34:10 dice también Dios que Él está en contra de esos malos pastores. Y si Dios está en contra de los malos pastores, los hombres sabios, los hombres entendidos en la palabra de Dios, que reflexionamos sobriamente, continuamente en ella, también tenemos que hacer lo mismo, hermanos, apartarnos de todo eso. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su rebaño. ¿Contra qué clase de pastores? Contra los pastores que verdaderamente piensan en su propio bienestar, que no piensan en el bienestar de las ovejas, que piensan solamente en su salario y no se preocupan por las ovejas. No las salen a visitar, no oran por ellas, no las atienden, no les sirven, no las alimenta seriamente con la palabra de Dios. No se preocupa para que exista unidad en todo el rebaño de Dios. Contra ellos es que está Dios. Y demandaré mis ovejas de su mano. Este es un peligro, hermanos. Por eso es que el ministerio pastoral es quizás el ministerio más delicado, más riesgoso que cualquier otro ministerio en la tierra. Porque se está tratando con ovejas que han sido comprados al precio de la sangre de Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual es tan delicado este ministerio y de la cual todos los pastores deben de estar apercibidos, deben de ser conocedores. Dice Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar. Ellos ya no van a seguir alimentando ¿a quiénes? A las ovejas, dice Dios. Ni los pastores se alimentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Hay muchos pastores en muchas iglesias que se les está pagando, ¿saben por qué? Se les paga por estar destruyendo a la iglesia de Cristo. ¿Han meditado ustedes en eso? Que a muchos pastores se les paga para que estén destruyendo a la iglesia de Cristo. Y la iglesia ni cuenta se está dando y no está meditando acerca de esas cosas. Pero cuando se han abierto los ojos del entendimiento, que el Espíritu Santo guía a toda verdad y a toda justicia, cuando hay verdaderamente enseñadores, estudiosos de la palabra de Dios que también explican esto, hermanos, con claridad, y cuando la palabra de Dios también habla, hermanos, es donde el pueblo debe tener un discernimiento espiritual dado por el Espíritu de Dios, hermanos, para poder obrar conforme al corazón de Dios, porque Dios lo revela en su palabra y siempre va a estar muy por encima la palabra de Dios que cualquier opinión que cualquier pastor quiera dar, hermanos. De modo que la palabra de Dios es autosuficiente para todo. Dice a la misma vez la palabra dice: ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Los va a librar. Prácticamente hay muchos pastores que con sus artimañas tienen a las ovejas de Dios y esas ovejas no están siendo guiadas a los pastos saludables de la palabra de Dios, de la sana doctrina, en el amor, en la unidad, hermanos. Por eso es que es muy importante poder conocer, y lo digo una vez más, que si la unidad de la iglesia ha de lograrse, si bien es cierto es obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, no es menos cierto que todo pastor tiene esa responsabilidad de luchar porque la iglesia, porque la congregación sea una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que refleje el amor de Cristo, el carácter de Cristo, la paz de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Y no le será más por comida, dice Dios. Y ya para terminar, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 12 al 13, Jesucristo habla de la razón, una de las razones, mejor dicho, por la cual los pastores no quieren cuidar verdaderamente de todo su corazón a las ovejas. Jesucristo dice: mas
el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas porque le pertenecen a Cristo, dice Dios, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Oiga, el mal pastor huye, corre cuando ve venir al lobo, cuando ve venir a Satanás, porque no está cimentado rectamente en Cristo Jesús. Y el lobo arrebata las ovejas con violencia, como lo hace cuando se van tras su presa, hermanos, y las dispersa. Oigan el problema que hacen también estos hombres que son lobos rapaces: dispersan, dividen al rebaño de Dios, porque no les importa. Así que el asalariado huye. ¿Por qué razón? Porque es asalariado, dice el Señor Jesucristo, y no le importan las ovejas del Señor Jesús. No hay el más mínimo interés, el más mínimo amor, respeto por la causa de Cristo hacia las ovejas que Cristo compró. Y eso es manifestado en muchos pastores o en muchos hombres que dicen ser pastores, pero que no han vivido una vida íntegra de corazón delante de la presencia de Dios. Y que Dios, tarde o temprano, va a sacar de manifiesto todo lo oculto, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de ser conocido, que no haya de saberse de ese Dios. De modo que para que exista unidad en la iglesia, debe de primeramente existir estas 10 características que mencionamos al inicio del mensaje. El pastor debe de alimentar las ovejas, cuidar a las ovejas, servir a las ovejas, velar por las ovejas, orar por las ovejas, amar a las ovejas, preocuparse por mantener unidas a las iglesias, no divididas, no creando pleito entre este líder y entre esta líder, no yendo a decirle a este líder o a este hermano para ponerlo mal con él, para ponerlo mal con ella, porque eso Dios lo va a reprender duramente, públicamente, y las consecuencias van a llegar, porque de Dios nadie se puede burlar. Los pastores deben llamar a las ovejas, se preocupan por mantener unidas a las ovejas, enseñan a las ovejas a hacer todo para la gloria de Dios. Los pastores modelan el carácter de Cristo a las ovejas y aprenden de Cristo Jesús a dar su vida por las ovejas. No para que sean salvas, hermanos, en el sentido que solamente Cristo Jesús, ¿verdad?, las salvó con su propia sangre, sino que es una entrega incondicional a las ovejas. No hace nada con parcialidad. Debe de ser imparcial, ni favoreciendo a unos, ni favoreciendo a otros, amándolos a todos por igual, a todas las ovejas, a todo el rebaño de Cristo por igual. Es lo que agrada a Dios. Porque muchos pastores se divierten de que la congregación esté peleando unos con otros. De eso gozan. Pero eso Dios lo reprende en su palabra, y eso está escrito en la palabra de Dios, como lo acabamos de leer. De modo que debemos de hacer conciencia y reflexionar acerca de todo lo que Dios tiene que decir, porque siempre va a ser mucho más importante, y que sea el Espíritu de Dios guiando al pueblo de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra. Tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Tu palabra hace efecto. Tú has levantado a hombres con mucho discernimiento espiritual, el poder del Espíritu Santo, consagrados a ti, santos, por tu gracia, por tu amor, Señor, preparados para pelear la buena batalla de la fe, en el poder del Espíritu de Dios, a quien tú verdaderamente has enviado, Señor, para consolarnos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Permítenos, oh Señor, verdaderamente a todos los hombres conforme a tu corazón, a tu voluntad, sumisos a tu voluntad, temerosos de ti, Señor, consagrados a ti, de poder verdaderamente vivir para tu honra, para tu gloria, de poder hablar las verdades que tu palabra muestra, de poder inquirir diligentemente en ellas para abrir, oh Señor, más bien para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, abras los ojos del entendimiento de tu pueblo. Muchas veces uno puede conocer con exactitud, oh Señor, tu palabra, pero que cuando tu palabra es
explicada, es predicada, el Espíritu Santo, Señor, les da la iluminación para poderla comprender, para poderla vivir, para poderla aplicar, para tu honra, para tu gloria. Haz todo como tenga que ser, conforme a tu voluntad. Sé tú obrando, Señor. Que no se haga nunca, oh Señor, nuestra voluntad, sino la tuya, que es buena, agradable, perfecta. Y ayúdanos, oh Señor, a confiar en tu soberanía, en tu potestad, en tu majestad, en tu poder, en tu gracia. Y sé tú, Señor, obrando como tú quieres. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.